Bueno, señores, este mes de octubre se cumplieron 50 años de la visita de Charles de Gaulle a la Argentina. Los que tengan unos años, como yo, capaz que se acuerdan de esa visita. En ese momento marcó mucho. A raíz de esto, la Embajada de Francia, junto con la Cancillería, organizaron una serie de eventos y vamos a hablar un poco de todo este tema con el embajador de Francia que nos visita. Pero antes vamos a pasar un pequeño informe sobre la visita de Gaulle. Ahí va. El 3 de octubre se cumplieron 50 años de la famosa visita del presidente francés Charles de Gaulle a la Argentina, durante la cual se firmó el Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y Técnica que sigue en vigencia. Fue recibido por el presidente Arturo Illia con el peronismo proscripto. Siguiendo las directivas del general Perón desde Madrid, se organizaron masivas manifestaciones para recibirlo, lo que derivó en algunos enfrentamientos. Lo cierto es que de Gaulle llenó las calles y fue aclamado por todos los sectores. Bueno, embajador, me impresionó mucho la visita de Gaulle. Hizo una visita por muchos países de América Latina. Fue casi un mes. Ahora es inimaginable que un presidente se vaya un mes de gira, ¿no?, por otros países. Eran otras épocas. Eran otras épocas también en términos de medios de comunicación. Hizo dos viajes, claro. de hecho, uno en México. El mismo año, ¿no es cierto? El mismo año. Y un poco más tarde en 10 países de América del Sur. Pero con medios de comunicación que, por supuesto, no eran lo mismo y había que hacer venir un buque de guerra para las comunicaciones. De Gaulle utilizaba uno de los primeros aviones jet. Los aviones jet. Que era la Caravelle, que era la primera Vino con el avión Caravelle. Sí, Caravelle, pero que no hacía más de, creo que no podía recorrer más de 3 o 4 mil kilómetros, entonces... Había que parar en alguna escala. Sí. Son 50 años, pero los cambios han sido tan grandes, pero tan grandes que es muy impresionante, ¿no es cierto? En todo sentido, digo. Sí, de un lado, y al mismo tiempo, eso es, quizás se va a ver se verá con el informe, hay cosas que al mismo tiempo no cambian el interés de la población, los temas también políticos de la independencia, del desarrollo, de la relación. Bueno, por supuesto no hay más... La relación entre Francia y Argentina. Pero bueno, era previa a la visita de Gaulle, hay una gran tradición, ¿no es cierto? Había ya casi 2 siglos de amistad, pero... Desde los héroes de Mayo, que se basaron en los principios de la Revolución Francesa, de ahí en adelante. Antes de la independencia, porque todos la influencia del romanticismo francés en la generación del 37, lo que significó Victorio Campo, podemos hablar de tantas cosas. Tantas cosas, sí, que hemos festejado también con la ocasión del Salón del Libro en París. Claro, que hemos hablado tanto acá en el programa, estuvimos ahí, y por supuesto. Bueno, ahí se recordó también cómo Francia acogió a los intelectuales argentinos durante la dictadura, ¿no? Pero digo, cuando llegó de Gaulle, todo lo que de Gaulle representaba acá en la Argentina, era la Francia libre, eran los principios de la libertad, etcétera, una figura muy fuerte. Todo el apoyo increíble que tuvo la Francia libre durante estos años tan negros en Europa, en Francia, y el único lugar donde podía venir a luchar, a expresarse, excepto en el caso del Reino Unido en Europa. Pero claro, que es donde empieza con este movimiento, ¿no? Sí, era aquí con la ayuda, por ejemplo, de Victorio Campo, a Roger Caillois y a todos los intelectuales de la Francia Libre. Bueno, yo veía justamente en este libro que la fiesta también increíble, espontánea, el Día de la Liberación de París. Bueno, acá están las fotos. La Plaza San Martín repleta de gente, de argentinos festejando la liberación de París, por ejemplo. Plaza Francia. Plaza Francia. Plaza Francia. Que también es muy simbólico, que salga todo, casi, no todo el pueblo de Buenos Aires, pero mucha gente. Miles y miles de personas, solo para
para Mire, festejar. había cosas festejar que un yo no aniversario. sabía y que me gustaría compartir porque me enteré leyendo este libro. Los voluntarios, Sí, supongo que también. descendientes de franceses, pero acá en la Argentina, que fueron a pelear a Europa, ¿no es cierto? Por un lado. Las mujeres que cosían los trajes de los soldados. Sí, también. Acá, en Buenos Aires. Y Victorio Campo, que con Caillois publicaba estos libros que se llamaban de la colección de Les Lettres Françaises, en francés, que servían, que estaban vendidos al provecho de los comités de los presos. Claro. Todo un Y sistema publicó también, lo vi acá leyendo este libro de ustedes, he visto que Victoria Campos publicó un libro de De Gaulle también. Sí, también. En la Editorial Sur. Un libro muy famoso que era un poco conocido aún en Francia antes de la guerra, pero que era un libro muy visionario sobre la guerra moderna. Ajá. Y donde De Gaulle preconizaba una modernización basada sobre los tanques, es decir, sobre lo que utilizaron los nazis para conquistar París, Europa. Y De Gaulle, bueno, tenía una visión muy moderna del ejército. Era un militar de una familia tradicional, pero en términos de visión del ejército, de visión política, era muy visionario, muy moderno. Y este libro es muy importante también aún para el arte de la guerra. Por ejemplo, la idea de que había totalmente que abandonar la vieja caballería y utilizar los medios modernos. Eso decía. Sí, tanques y aviones. Eso en lo que se llama el ejército del porvenir, pero que fue escrito en los años 30, creo, algo así. Bueno, y ese libro lo publicó acá Victorio Campo en la Editorial Sur. Hay otro tema durante la guerra, que es muy interesante ver, por lo menos para nosotros los argentinos, en el año 64, cuando viene Charles de Gaulle acá, el presidente era Arturo Illia, el peronismo estaba proscripto, ustedes se acuerdan, durante esos años. Entonces, los peronistas un poco vieron en la figura de Gaulle a Perón, entonces también salieron a manifestar. Se dio algo insólito con De Gaulle, se ríe el embajador, no va a hablar él de eso, pero sí lo puedo decir yo, se dio algo insólito. Los peronistas y los antiperonistas, en un país que en ese momento muy dividido, todos apoyaron a De Gaulle, por distintos motivos. Me lo puedo comentar perfectamente, es muy interesante también porque ilustra no solo una relación entre dos partidos o dos corrientes, dos movimientos de la sociedad argentina que estaban peleando, pero es también una ilustración de que hasta cuál punto esta referencia de la amistad con Francia, también de una Francia que con De Gaulle había retomado una posición más independiente, por ejemplo, de cara a los Estados Unidos. Era el momento de la Guerra Fría. Sí, era el momento de la Guerra Fría. Eso. Y De Gaulle inventa lo que gusta tanto a los argentinos, sean de un lado o del otro lado, de tercera posición, de no estar, por supuesto, del lado ruso, pero tampoco alineados a los Estados Unidos. Y eso también, de nuevo, más allá de las peleas políticas entre argentinos, que es una cosa normal en todos los países, hay una forma de unificación de las reacciones políticas en la relación con De Gaulle. Bueno, cada uno, por supuesto, tirando de su lado. Pero al mismo tiempo, al final, a pesar de algunas tensiones, algunos heridos, pero... En Córdoba, sobre todo. Sí, sobre todo en Córdoba, sí. Pero en general, un gran éxito. También había divisiones en la sociedad francesa local, por ejemplo. Supongo. Porque aquí había, por supuesto, la tradición de la Francia libre, pero hubo también algunos colaboradores del régimen de Vichy que vinieron después de la guerra. Había también los servicios de seguridad franceses
temían, no ocurrió, pero temían también algunos movimientos, por ejemplo, de los, como hacer un resumen, de los opositores de extrema derecha que a la independencia de Argelia, sí. Que vinieron aquí después de los que combatieron a De Gaulle sobre el tema de la independencia, claro, de Argelia, de Argelia, y bueno, que estaban, creo, en la región de Entre Ríos o Chaco, que tenían. Claro. Y no hubo porque... Finalmente no pasó. No, porque creo que para cada uno, ¿cómo decir?, la importancia de esta figura, pero también de la trascendencia que tenía en la relación franco-argentina y el papel que jugaba en el mundo, era más importante que las pequeñas... Claro. En general, la figura absorbía todos estos detalles. Del mismo y también de la relación histórica con Francia, que pero por supuesto, como dice él, pisando por primera vez el suelo argentino, por primera vez también un presidente francés. La primera aquí. Vez que venía un presidente de Francia. Después de tantos años, después de la independencia, y diciendo, claro. ¿Cómo se hace, dice De Gaulle, que pisando por primera vez el suelo argentino, casi me siento casi no dice en casa, pero en un lugar muy familiar, cercano y familiar. Bueno, embajador, se firmaron ahí en la visita de Gaulle convenios, un convenio cultural y científico que todavía hoy está vigente, ¿cierto? Más que eso, es el único país de la región, entre todos los 10 que visitó De Gaulle, donde se firmó un acuerdo de esta importancia. Claro. Es también un símbolo muy fuerte de la importancia que tenían las relaciones intelectuales aún antes de este acuerdo, porque había esta tradición que viene desde la historia de más de casi 2 siglos, y también una cooperación que existía, pero con un nivel también de desarrollo de Argentina que no tenía nada que ver con los otros países del continente, y por ejemplo una capacidad de un nivel en las universidades, en las investigaciones, por ejemplo en el sector atómico, en en tantos sectores tecnológicos modernos, y que había rendido posible esta idea de firmar un acuerdo muy ancho que cobre casi todos los sectores de cooperación. Y que todavía está de la vigente, cultura y que funciona perfectamente. Y que funciona perfectamente. Sí, y que hace que, por ejemplo... ejemplo... Estuvo acá hace unos meses el agregado cultural y hablamos en detalle de todo esto, sigue funcionando y se siguen generando proyectos. Un acuerdo que hace que, por ejemplo, Francia es el primer partner de la Argentina en el sector de la cooperación científica. Claro, delante de todos los otros países europeos o no europeos, en términos de intercambios entre investigadores, de intercambios de acuerdos especializados entre el sector, por ejemplo, del nuclear, pero también el sector agronómico, en el sector... Claro. Y en el cultural ni hablemos, Lamentablemente se hizo una muestra en la Cancillería sobre la visita de Gaulle. No, lamentablemente, fortunadamente. No, lamentablemente ya no está, digo, para invitarlos a verla. Ya terminó la muestra, pero bueno, se hizo este catálogo precioso a raíz de la visita y bueno, igual vale la pena recordarla. Yo le agradezco haber venido. Sí, y yo agradezco también a usted y a las autoridades argentinas por haber trabajado así juntos para preparar esta muestra, para también darnos la posibilidad, creo por primera vez, de disfrutar de la hospitalidad del Palacio San Martín,
Porque no hablamos de eso, y ya no vamos a hablar porque no tenemos tiempo, pero la arquitectura en Buenos Aires, lo que significó Francia, y están esos palacios, como por ejemplo el de la Cancillería y el de la Embajada de Francia, ¿no? Sí. Daría para un programa. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Luis Guzmán, después del corte, no se vaya.